Soy Rafa García, soy músico, compositor y productor y estoy dedicado al teatro y al cine. Y he estado haciendo música para proyectos como Planchando el Despecho, Pombo el Musical, Catatonia, El Bolero de Rubén, que además ahora estamos volviéndolo película. Me volví músico por cosas de verdad de la vida misma. Yo no pensé en eso en ningún momento, sino hasta que tuve que tomar una decisión de hacer una carrera. Pero llegué a la música interpretativa y de estar haciendo música porque yo tuve un accidente deportivo en la rodilla y eso me llevó a estar mucho tiempo en descanso, en cama, y en ese aburrimiento cuando uno tiene 15 años me encontré en la casa una guitarra que por lo vieja ya no tenía 2 cuerdas, es decir, quedó con 4, y dentro del estuche había un librito de cómo aprender a tocar guitarra. Y yo dije, bueno, vamos a cogerlo, y cogí, me embalé, me pegué una embalada con la guitarra y muy pronto, muy rápido empecé a tocar en un grupo, y muy rápido ese grupo empezó a hacer como muchos conciertos y tenía una rutina como muy seguida de conciertos, y pues ahí me empecé a enamorar del asunto. Me interesé mucho en todo lo que tenía que ver y dije, bueno, ¿por qué no hacer de esto algo para estudiar? Obviamente yo siento que uno cuando toma la decisión de voy a estudiar una carrera, siento que, o por lo menos a mí me pasó, estaba muy pequeño para tomar esa decisión, pero menos mal tomé la decisión que tomé porque no me veo haciendo otra cosa sino música. Mi llegada al teatro con la música es por el lado de la ingeniería de sonido. Yo estudié música e ingeniería de sonido en la Javeriana en Bogotá, y yo tuve un profesor que es Champi Benavides, que en ese momento trabajaba con Mapa Teatro, y él me dijo alguna vez, Rafa, mira que yo hice el diseño sonoro para una obra de Mapa Teatro. Yo no los conocía en ese momento, yo era muy chiquito y no los conocía, no conocía mucho de la movida aquí, sobre todo en Bogotá, pero de la movida en el país no conocía mucho. Y me dijo, yo no voy a poder ir a unas fechas, pero yo quisiera que tú me ayudaras con eso. Y yo dije, de una, claro que sí, cuenta conmigo, dime qué hay que hacer. Y resulta que no eran unas fechas, era una gira en unos festivales en Brasil. Y me fui con ellos a hacer, como a controlar el diseño sonoro en vivo. Y yo conocí un mundo ahí que yo no entendí, que yo no lo había visto desde tan adentro. Ahí recordé que vi muchas obras de teatro cuando era pequeño y que me conectaban y me entusiasmaba. Me acuerdo que vi Mambrú cuando era muy chiquito con esa música, además que la canté toda mi infancia sin saber por qué. Pero después de esa experiencia con Mapa Teatro yo quedé enganchado, tanto así que tuve la oportunidad de seguir con ellos después haciendo El Principito. Yo fui uno de los músicos en vivo y ahí me fui conectando y terminé en los musicales, en un musical siendo parte de una banda, tocando bajo, y en esa tocada de bajo el asistente de dirección, que fue Juan Carlos Mazo en esa obra, ahí nos conocimos y empezamos a camellar juntos, y ahora soy un apasionado de esto, encontré el lugar, y obviamente yo siento que para mí es contar historias a través de la música. El teatro es mi cuna, mi lugar, y donde siempre estaré y siempre haré, pero es en el cine, es en los shows, es en el espectáculo, es hacer música para contar historias. Ahí me volví músico para el teatro y soy músico para el teatro, soy del teatro y seré, espero. La música para teatro, a mi parecer muy particular, tiene varias características muy exclusivas, y son que si uno tiene por ejemplo, yo lo pienso siempre desde el mejor lugar para mí, que es que la música sea en vivo, ojalá, y esa música, si logra ser en vivo, es diferente a un concierto porque tenemos una historia siendo contada, representada por actrices, actores, escenografía, iluminación, etc., etc. Y uno hace parte de esa contada historia en vivo.
Si la música uno la produce y se dispara en vivo como una especie de playlist que acompaña la historia, tiene una característica muy interesante porque uno, o por lo menos uno debería intentar lograr que esa música tenga esa magia que la hace en vivo todos los días, cada función, porque todo lo demás está haciendo en vivo y en ese caso la música no, porque uno la manda como en un playlist. Pero al componerla yo sí me pongo a pensar, ok, ¿cómo hacemos para que eso se sienta? ¿Cómo hacemos para que las personas que están en escena entren con esa música a sus tiempos, en situación? Llevamos al público a un lugar que queremos llevarlos para contar la historia. Características es eso. Características tiene el teatro y es que uno hace la música viendo los ensayos, no viendo la obra. Uno hace la música construyendo los personajes con los personajes y no después. Es mi criterio muy particular. Yo soy de los que voy y me clavo esos ensayos infinitos a comparación a los que uno tiene como banda. Tienen un tiempo y después uno va al teatro y los ensayos tienen otros tiempos muy distintos. Y ahí es empapándose del ensayo, de las direcciones, de cómo el personaje va encontrando, cómo el director va encontrando, cómo queremos contar la historia. Yo siento que la característica fundamental de la música para el teatro es que nace con el nacimiento de todo lo demás. Y quiero que se entienda eso porque a veces uno le llega un producto, un videoclip o una película o algo que ya se construyó y uno llega es como a empaparse del tema y a entrar. Pero en el teatro esos ensayos son maravillosos y ahí hay mucha construcción de la música, así no la vayamos a tocar en vivo. Entonces esa es una de las características más chéveres para mí, y es que la música, así sea tocada en vivo o en play, crece con el resto de la obra, los actores, la producción, las luces. Dificultades que yo he encontrado entre la música y el teatro. A ver, dificultades artísticas ninguna, están hechas la una para la otra cuando se requiera. O sea, por ese lado no encuentro ninguna dificultad. Encuentro a veces dificultades operativas, ya a la hora de montarse a un escenario, a la hora de gestionar una temporada, etc. Y a veces siento que le hace falta mayor importancia a la participación de la música, no de todo el mundo, ¿no? De hecho, estamos viviendo una era donde cada vez tiene más importancia, o sea, siempre la ha tenido, pero cada vez la gente que produce y que gestiona le encuentra lo fundamental de la importancia y eso hace que haya más acceso a muchas cosas, más tiempo para la música y no tiempo de, ay, qué rico sonar mi música un poco más en la obra. No, es más tiempo para gestionarla, para crearla, para hacerla. Pero sí a veces hay dificultades en queremos hacer esto en vivo y tenemos este pensado de música y es una gran orquesta, pero solo podemos tener muy pocos músicos por temas presupuestales, de gestión, de logística, etc. Pero son obstáculos que no están en todas partes, son obstáculos muy puntuales y son obstáculos que son muy fáciles de manejar. Y bueno, una pequeña melodía de una de las obras en las que he participado como compositor. Voy a tocar un poquito de la introducción de Catatonia, que es una obra musical de Juan Carlos Mazo, escrita y dirigida por Juan Carlos. Y este es el pedacito de la introducción. Esto sucede en un circo y después la historia se va un poquito más allá, pero esta es la introducción. Ya va a empezar esta función, el circo ya se muere hoy, y aquí me iré, yo volaré, el circo así abre su telón.